Voy arrancando tarde, cada vez me cuesta más levantarme. Son como las 6:30 y todavía no he desayunado. Voy a desayunar y voy a salir como entre 7:30 y 8. A ver dónde podemos llegar hoy. 7:38 de la mañana. La verdad que a pesar de que me esfuerzo por salir cada vez más tarde, no lo logro, ¿eh? Mirá qué lindo caminito te ponen al costado de la autopista, ¿eh? Mierda, no se ve un pomo. Con poca luz. Voy al costado de la autopista por un camino increíble. Vengo disfrutando muchísimo el camino, pero paré un ratito porque es muy temprano y le estoy dando demasiado duro ya. Claro, mucho no se puede estar porque esta es zona de osos y la verdad es que si llega a aparecer uno acá, creo que me cago encima. ¡Qué caminito, mamá! Uf. Salir de una parte que la verdad fue lo más difícil de la ruta hasta ahora, ¿eh? Complicadísimo, me hizo trabajar, muy técnico, mucha piedra, subidas interesantes, ¿eh? La verdad es que temprano como para hacer estas tareas, pero bueno, salimos bien, ya conectamos con un camino mucho más tranquilo como a lo que nos tenía acostumbrado la ruta. Pero sí está difícil la conexión entre Beauty y Helena. Ese bosquecito al que te meten, uff.
ratito porque la verdad es que sí me están haciendo trabajar estas rutitas. Las rutas de Montana no son como los otros estados, ¿eh? La verdad es que están bastante menos mantenidas, o al menos me están tocando bastante complicados. Estamos en el Helena National Park. Todas las rutas que había tomado en parques nacionales eran buenas. Y paré aquí porque es el único lugar plano que encontré para parar a descansar un poco, porque no... Es todo subida muy fuerte y que no está en buen estado y que complica. O sea, no es imposible de pasar, pero hay que ir concentrado y cansa un poquito. Así que bueno, espero no me toque mucho más duro que hasta ahora, porque falta mucho hasta Silly Lake. Faltan más de 100 millas, como 100, no, más como 100, 110. Así que, pero bueno, lindo para disfrutar el paisaje, hermoso. Firemind. Volvió una mía. Duro el camino y ahora me encuentro con este obstáculo. Voy a tener que correrlo. Con eso ya paso. Con eso ya paso. Estoy acá, en Lincoln. Tengo que hacer toda esta parte así, hasta Silly Lake. Son 34 más 32, son 66 millas. Yo creo que 2-3 horas, deben ser como las 12:30, 1. Vamos a intentarlo, yo creo que en 3 horas tengo que estar llegando a Silly Lake, si todo sale bien. Salimos del supermercadito, comprar algo para comer y ahora a buscar un camping, a ver qué encontramos. Ya estoy en el campground del Silly Lake. Voy a ir a conocer el lago ahora. Muy bonito. Bastante gente, pero están muy distanciados, bastante bien, me gusta. La verdad es que fue un día durísimo hoy, muy cansado llegué. La verdad ya tengo ganas de comer algo y acostarme, pero bueno, vamos a conocer el lago y luego comemos algo y nos acostamos. Grande esto, ¿eh? Muy grande. Me están comiendo los mosquitos.
Ya terminando el día con una sopa de coditos. No se ve muy agradable, pero sí sabe rico. O ando con un hambre que me como cualquier cosa. Y me la tengo que comer toda porque no se puede dejar comida acá por los osos, así que la tengo que comer toda, sí o sí.